Colegas juristas, mentes ávidas de conocimientos, como son nuestros estudiantes universitarios, y ciudadanos comprometidos con la justicia. En el crisol del debate y la confrontación dialéctrica, donde la verdad se forja a través de contrastes de argumentos, reside la esencia del proceso penal acusatorio. Como bien lo expresó el insigne jurista venezolano, el doctor Miguel Ángel Landés Román, cuando dijo las palabras: el contradictorio es la esencia del sistema acusatorio, la garantía de la bilateralidad, de la ausencia y la oportunidad de confrontar la prueba. Hoy nos congregamos para reflexionar sobre un pilar fundamental del sistema de justicia penal venezolano: el principio de contradicción, consagrado en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, este principio no es meramente una formalidad, amigas y amigos, doctores, abogados litigantes y estudiantes universitarios y personas interesadas en derecho. Por el contrario, constituye la esencia misma de un proceso justo y equitativo que permite, desde el punto de vista deontológico, a los operadores jurídicos la manifestación de forma palpable y en la praxis diaria de nuestros tribunales de lo que es la contradicción. Ahora bien, ¿esta situación contradictoria es solo un adorno en el papel o de verdad marca la diferencia en cómo se hace la justicia aquí en Venezuela? Pues no es solo una norma, no es un adorno, es la base para que un juicio sea justo. Si no hay chance de defenderse y de pelear las pruebas, ¿cómo sabemos que la decisión es la correcta? Precisamente el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal establece la claridad meridiana cuando nos dice que el proceso tendrá un carácter contradictorio. De manera que esta declaración concisa encierra la garantía que toda persona sometida a un proceso penal tiene el derecho de confrontar y controvertir las pruebas presentadas en su contra, así como de presentar sus propios argumentos y evidencias en igualdad de condiciones. En consecuencia, mis amigos y amigas, este principio se establece a lo largo de diversas disposiciones de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El derecho a la defensa en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, la igualdad entre las partes en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el derecho a ofrecer pruebas en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal y siguiente, y las regulaciones de las diferentes fases del proceso. Este punto, con el cual uno podría preguntarse si la ley dice que hay que pelear las pruebas, pero eso siempre se cumple al pie de la letra en los tribunales. Y la verdad es que en teoría sí, pero en la práctica a veces se complica. Hay que estar pendiente que ese derecho se respete en cada paso del juicio. Aunado a ello, la sentencia número 155 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de marzo del año 2006, en el caso del ciudadano José Luis da Silva Ferreira, donde la Sala enfatizó la trascendencia del principio de contradicción como salvaguarda esencial del debido proceso, asegurando a las partes la oportunidad de conocer y refutar los elementos probatorios que son adversos. Para ilustrar esta situación, por ejemplo, en una audiencia de juicio oral por robo, que sea robo agravado en este caso, la defensa del acusado cuestiona vehementemente la identificación realizada por la víctima,
durante un interrogatorio, señalando una inconsistencia en su testimonio y presentando un testigo que alega que el acusado se encontraba en otro lugar al momento de ese hecho. Precisamente este ejercicio de interrogatorio y presentación de contraprueba es una manifestación directa del principio de contradicción, con el cual contamos en nuestro derecho. Sin embargo, un error frecuente y muy común consiste en limitar indebidamente el tiempo para el contrainterrogatorio por parte de la defensa o no permitir que se formulen preguntas relevantes para poner en duda la credibilidad del testigo de la acusación. Por lo cual, es crucial que los jueces garanticen un tiempo adecuado y permitan la formulación de preguntas pertinentes durante un contrainterrogatorio. Incluso si consideran que algunas líneas de interrogatorio son repetitivas, siempre que exploren aspectos relevantes para la defensa, son cruciales, importantes y efectivas. En última instancia, la efectividad del principio de contradicción depende en gran medida de la habilidad y diligencia de los abogados para ejercer sus derechos, pero también de la voluntad y la capacidad de los tribunales para asegurar un espacio real y significativo para ese ejercicio. En este sentido, si un juez no deja repreguntar bien a un testigo, se está echando una gran responsabilidad con el principio de contradicción. Está como quitándole un arma al que está defendiendo. La oportunidad de preguntar y repreguntar es clave para ver si el testigo está diciendo la verdad completa. Del mismo modo, desde el punto de vista de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 386 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de mayo de 2006, caso del ciudadano Eleazar Medina, donde la Sala reafirmó la naturaleza del contradictorio en el ámbito penal, vinculándolo de manera directa con los derechos fundamentales a la defensa y a la igualdad procesal. Así, en un ejemplo del día a día en los tribunales, durante una audiencia preliminar, un caso determinado por un delito de corrupción, ejemplo, la defensa presenta pruebas documentales para desvirtuar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, argumentando que las transacciones cuestionadas tenían una justificación legal. A su vez, el fiscal tiene la oportunidad de refutar esas mismas pruebas y mantener su acusación. No obstante, un error común en ese caso es que los tribunales en la fase intermedia tomen decisiones basadas únicamente en elementos de convicción de la Fiscalía, sin dar peso adecuado a las pruebas exculpatorias presentadas por la defensa. Esto generando un menoscabo a la igualdad de oportunidades. Por ello, los jueces de control deben realizar una valoración más detallada, más precisa de las pruebas presentadas por ambas partes, tanto en la audiencia preliminar como en todas las audiencias, asegurando que la decisión de admitir o no la acusación se base en un análisis equilibrado de los elementos de convicción y de descargo. En este sentido, la igualdad procesal, un componente esencial del aspecto contradictorio, exige que las partes tengan herramientas y oportunidades equivalentes para hacer valer sus argumentos, siendo que las desigualdades económicas o de recursos, en consecuencia, si el juez solo le cree al fiscal sin ver las pruebas del abogado defensor,
Ahí se estará respetando la igualdad. Ahí se está inclinando la balanza. La idea es que el juez vea las dos caras de la moneda antes de decidir o tomar una decisión. Prosiguiendo, amigas y amigos, en este mismo análisis que centramos hoy, el principio de contradicción no es solo una norma procesal, sino que también impone un profundo deber deontológico, es decir, estrictamente sujeto a la norma, a todos los actores del sistema judicial penal, tanto a los jueces como a los fiscales, como a los defensores y abogados de la víctima, están éticamente obligados a garantizar y respetar el ejercicio pleno del principio de contradicción, la imparcialidad del juez, la objetividad del fiscal, la diligencia del defensor y la lealtad de todos los intervinientes son pilares que sostienen la efectividad del aspecto contradictorio, tal como nos lo establece el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, que subraya en este caso la dimensión ética de los profesionales, en concordancia con la sentencia número 101 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de marzo del 2005, caso del Ministerio Público contra el ciudadano José Gregorio Hernández. Aunque no se enfoca exclusivamente en la deontología o fijación a la norma, esta resalta la necesidad que todos los sujetos procesales actúen con honestidad y lealtad. Así, en un ejemplo del día a día en los tribunales, un fiscal, al presentar una prueba documental, debe hacerlo de manera íntegra, sin omitir partes que pudieran favorecer a la defensa. De igual forma, un defensor, al interrogar a un testigo, debe hacerlo de manera respetuosa, sin incurrir en tácticas dilatorias o engañosas. Sin embargo, un error frecuente es la falta de objetividad por parte de algunos fiscales, quienes pueden presentar la evidencia de manera sesgada para lograr una condena, o la utilización de tácticas que obstruyan a algunos defensores que buscan dilatar el proceso en lugar de ejercer una defensa efectiva. Por lo tanto, amigas y amigos, colegas, abogados y estudiantes de Derecho, es importante y fundamental fortalecer los mecanismos de control éticos y disciplinarios dentro de las instituciones judiciales y del Ministerio Público, así como en los colegios de abogados, para asegurar que la actuación de los operadores de justicia se ajuste a los principios de lealtad, probidad y respeto al principio contradictorio. En consecuencia, la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia depende en gran medida de la integridad ética de quienes lo integran, siendo el respeto al principio de contradicción el barómetro de esa integridad, pues revela el compromiso de los operadores de justicia con la búsqueda de la verdad y la justicia. En este punto, uno podría preguntarse, ¿qué pasa si un fiscal esconde pruebas que ayudan al acusado? Esto está bien dentro de la ética del proceso. La ética exige que todos se juzguen en forma limpia y muestren todas las cartas, no solo las que les convienen. De manera similar, las decisiones de los tribunales disciplinarios de los colegios de abogados de Venezuela ejemplifican la aplicación práctica de los principios deontológicos, sancionando conductas de abogados que obstaculizan o menoscaban el derecho a la contraparte a ejercer la defensa, un componente esencial del aspecto contradictorio. En este sentido,
En un ejemplo del día a día en los tribunales, un abogado defensor es sancionado por el Colegio de Abogados por haber presentado recursos manifestando elementos infundados con la única intención de dilatar el proceso, impidiendo así una pronta resolución del caso y afectando el derecho de la víctima a obtener justicia en un tiempo razonable. Lamentablemente, un error común es la falta de supervisión y sanción efectiva de conductas antiéticas por parte de abogados. En algunos casos, y específicamente en abogados litigantes, que menoscaban el principio de contradicción, como la ocultación de pruebas relevantes o la presentación de argumentos falaces. Para ello, los colegios de abogados deben fortalecer sus mecanismos de supervisión y sanción, promoviendo una cultura ética profesional que valore y proteja el principio de contradicción como un pilar fundamental de la justicia. En última instancia, amigos y amigas, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, la deontología no es solo un conjunto de normas abstractas, se manifiesta en la conducta diaria de los profesionales del derecho y en un compromiso ético genuino con el principio de contradicción, permitiendo fortalecer la integridad del sistema de justicia en su conjunto. Por consiguiente, si un abogado solo busca trabajar el juicio sin defender de verdad a su cliente, el colegio de abogados, ¿no creen ustedes que debería meter la lupa? Eso no es defender lo que haría el abogado, es abusar del sistema y perjudicar a todos los demás abogados o colegas. El colegio tiene que actuar para mantener la seriedad de nuestra profesión. Ahora bien, la teoría del principio de contradicción cobra vida en la praxis diaria, en nuestros tribunales, desde la fase preparatoria, donde la defensa comienza a tener acceso a las actuaciones de la investigación, como lo contempla el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, pasando por la crucial audiencia preliminar contemplada en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y siguiente, hasta alcanzar su máxima expresión en el juicio oral y público, contemplado en el título 1 del libro 3 del Código Orgánico Procesal Penal. El aspecto contradictorio se manifiesta en cada etapa. El interrogatorio y el contrainterrogatorio de testigos, contemplado en el artículo 348 y siguiente, y la presentación y debate de pruebas, contemplado en el artículo 339 y siguiente, así como los alegatos de las partes, contemplados en el artículo 353, son ejemplos concretos de cómo se ejerce en la práctica el derecho a confrontar y controvertir el proceso judicial. Incluso las vías del recurso contemplado en el libro 4 del Código Orgánico Procesal Penal también se vincula al principio de contradicción. Sigue presente allí, permitiendo a las partes debatir las decisiones judiciales. En relación con esto, la sentencia número 438 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13 de octubre del 2010, caso del ciudadano Freddy Enrique Flores, donde la sala destacó la importancia que las pruebas sean debidamente debatidas en el juicio oral para ser consideradas válidas, subrayando la materialización del principio de contradicción en la valoración probatoria. En el contexto del día a día, en los tribunales, durante un juicio por homicidio, un ejemplo abstracto, la defensa presenta un informe pericial forense alternativo que contradice las conclusiones del informe presentado por la Fiscalía.
Consecuentemente, los peritos de ambos o de ambas partes del proceso son interrogados exhaustivamente por los abogados y el tribunal para así determinar la validez de sus conclusiones. Sin embargo, un error frecuente en el principio de contradicción en este caso es que los tribunales basen sus decisiones en pruebas que no fueron debidamente controvertidas en el juicio oral, ya sea por limitaciones impuestas a cada una de las partes para su debate o por una valoración superficial de las mismas. Por lo tanto, los jueces deben ser especialmente cuidadosos en garantizar que todas las pruebas relevantes sean sometidas a un debate contradictorio en el juicio oral, que permitan a las partes cuestionar su autenticidad, fiabilidad y pertinencia antes de ser consagradas para las decisiones finales. En definitiva, la validez de una sentencia penal depende en gran medida de la calidad del debate probatorio que le precedió y un proceso donde el principio de contradicción se aplica de manera efectiva, generando decisiones más justas y legítimas. En este punto, cabe hacernos una pregunta. ¿Y si el juez se come la luz, como se dice en otros términos coloquiales, y decide sin que se discutan bien todas las pruebas en el juicio? Esa sentencia no es confiable. Si no se dio chance de debatir las pruebas, la decisión está viciada. Es como cocinar sin probar los ingredientes. De igual manera, y en relación a esto, se pronuncia en nuestra sala constitucional en la sentencia número 277 del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de abril de 2008, caso del ciudadano Pedro Celestino Rivas Acevedo, donde resaltó la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al contrincante, ¿verdad?, a través del contrainterrogatorio como una manifestación esencial del principio de contradicción y el derecho a la defensa. Así, en un ejemplo del día a día en los tribunales, en un juicio de abuso sexual, por ejemplo, el abogado defensor tiene la oportunidad de contrainterrogar a la presunta víctima, buscando una inconsistencia en su relato o explorando posibles motivaciones para una falsa acusación. En este sentido, el juez debe asegurar que este contrainterrogatorio se realice dentro de los límites del respeto a la dignidad de la víctima y la pertinencia de las preguntas. No obstante, un error común es limitar de manera injustificada el alcance del contrainterrogatorio por parte de la defensa, impidiendo que se exploren líneas de interrogatorios relevantes para cuestionar la credibilidad del testigo, así como los cargos. Por consiguiente, los jueces deben encontrar un equilibrio delicado entre proseguir, proteger a los testigos vulnerables y garantizar el derecho a la defensa a un contrainterrogatorio efectivo, siendo que las limitaciones deben basarse en criterios objetivos de pertinencia y respeto, sin menoscabar el núcleo del derecho a la contradicción. En última instancia, amigas y amigos, el contrainterrogatorio es una herramienta fundamental para poner a prueba la veracidad y fiabilidad del testimonio de los testigos y su ejercicio pleno, y que sea adecuado es crucial para la búsqueda de la verdad en el proceso penal. En consecuencia, si no dejan al abogado preguntar lo que necesita el testigo, nos cabe preguntar, ¿se está dañando el derecho a la defensa? Esa
Exactamente, es como amarrarle las manos a un boxeador. Si no puede preguntar lo que necesita, no puede defender bien a su cliente. En conclusión, mis colegas, los estudiantes y personas interesadas en el derecho, el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, al consagrar el principio de contradicción, establece un cimiento esencial para la legitimidad y justicia del proceso penal venezolano. Su plena observancia en la praxis, guiada por una sólida deontología jurídica, es indispensable para asegurar que cada individuo sea juzgado con las debidas garantías en un marco de igualdad. Sin embargo, como hemos visto a través de esta disertación y los ejemplos ya mencionados, existen errores comunes. La aplicación efectiva de este principio enfrenta desafíos constantes. Por lo tanto, las críticas constructivas y reflexivas sobre nuestra práctica diaria, en el caso del principio de contradicción, son esenciales para fortalecer este sistema judicial venezolano. Finalmente, como colegas juristas, estudiantes apasionados del derecho en nuestras casas y universidades, ciudadanos defensores de la justicia, debemos ser guardianes de este principio de contradicción, velando por su aplicación efectiva en cada instancia del sistema judicial. Solo así honraremos el espíritu de la ley y construiremos un sistema de justicia penal que verdaderamente refleje la verdad y la equidad. Como bien lo expresó el eminente doctor Alberto Binder, quien aunque no es venezolano, este jurista excepcional, su pensamiento resuena en nuestra realidad jurídica cuando dijo las siguientes palabras: el juicio es el corazón del sistema acusatorio y el contradictorio o el aspecto contradictorio el oxígeno que lo mantiene vivo. Esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Muchas gracias por su atención.